Muy buenas a todos, aquí Javi. Si veis que, bueno, la voz está un poco mal, pero bueno, es cuando hay tiempo para grabar, no, no hay tiempo en días de voz buena. ¿Qué me propongo? Pues en mi firme objetivo de ser buena persona para que se entienda todo lo que estoy y he estado diciendo con relación al MBTI, voy con el segundo vídeo explicando, el primer vídeo os expliqué un poco las dicotomías que hay y ahora os voy a explicar un poco a qué me refiero cuando hay función dominante, función auxiliar, función convergente y todas estas historias, ¿vale? Voy a intentar, pues como siempre, hacerlo en pasos muy pequeños y no adelantarme demasiado, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado en el pasado. Vamos a ver. Los tipos, ¿vale? Hoy tengo una pizarra, pero una pizarra pequeñita, así no me ocupa toda la pantalla. Y aquí se puede ver dos cosas, a un INTP y a un ENTP, ¿vale? El INTP, como podéis ver, tiene como el pensamiento introvertido. Ya habíamos dicho cuáles eran las siglas que acompañaban en el anterior vídeo, la T de Thinking, etc. Os recomiendo que os vayáis al anterior vídeo y de hecho es algo bastante importante que lo hagáis si queréis entender este vídeo. Y la pequeña, en todos los tipos, ¿vale? Cuando hay una N y luego la E al lado o la I al lado, significa que es o extrovertido, la E, o introvertida, la I. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Esta parte no la he explicado, vamos a ver más adelante. Hoy quiero que veáis cuál es, digamos, qué lugar ocupa cada función dentro del tipo, ¿vale? Lo que en inglés se llama the function stack, ¿vale? ¿Cuál es la estructura? Pues bueno, para un INTP veis que el pensamiento introvertido, intuición extrovertida, sensación introvertida y sentimiento extrovertido es la estructura de un INTP. En el siguiente vídeo os explicaré por qué tiene esta estructura. Lo que os quiero explicar hoy es justo lo de abajo, que es DOM, que es AUX, que es TER y que es INF, ¿vale? Esto es lo que me propongo explicaros hoy. El DOM, ¿vale? Es decir, las funciones en el MBTI clásico, y esto es luego lo que innova un poco con respecto a los nuevos enfoques que os estaba enseñando de CPT y Objective Personality, pero en el MBTI clásico lo que tenemos es una función DOM, dominante, ¿vale? Que digamos que sería esa función a través de la cual un tipo ve el mundo, ¿vale? Esa es la función que se encuentra constantemente en su cabeza. Es esa función que incluso cuando tú no estás pensando conscientemente, esa función está activa, ¿vale? En el caso de un INTP es el pensamiento introvertido, en el caso de un ENTP es la intuición extrovertida. ¿Esto qué quiere decir a niveles digamos, de psicológicos para estas personas? Pues que los INTPs están constantemente pensando qué tiene sentido y qué no tiene sentido, ¿vale? Cada información, cada input que les viene del mundo exterior, lo filtran a través de su marco de referencia mental, que es lógico, es pensamiento introvertido, y dicen, esto tiene sentido o no tiene sentido, y lo comparan con lo que ellos ya saben, con la información que ellos ya tienen de eso, y entonces si existe una contradicción tienen que resolverla, porque o es de una manera o es de otra, ¿vale? Entonces esto es el pensamiento introvertido cuando se encuentra en su aspecto dominante en un INTP, ¿vale? En un ISTP es parecido, pero bueno, ya no entramos allí. Por ejemplo, en el caso de un ENTP, ¿vale? Su principal función es la intuición extrovertida. Entonces, esa función dominante está constantemente escaneando el entorno exterior, buscando oportunidades, buscando posibilidades. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si a esa persona le pasase esto y esto y esto? Y si toco aquí, ¿qué pasaría? Esto es lo principal que tienen en su mundo exterior, ¿vale? En el caso de un NTP
eso va a estar mucho más relacionado con las personas que con las cosas. Pero en el ENFP, por ejemplo, esto pasa, pero con las oportunidades. ¿Qué pasaría si creas un negocio de esto y de esto y de esto, ¿no? O qué pasaría si esto, en vez de hacerlo así, lo mejorásemos haciéndolo así, ¿no? Pero la intuición extrovertida es lo que está primando constantemente en la cabeza de una persona, ¿vale? Ahora vamos con la función auxiliar, ¿vale? En el MBTI clásico, otra vez, la función auxiliar es esa función que acompaña a la función dominante, ¿vale? En el caso de un INTP vemos que es la intuición extrovertida, pero está al revés cuando estamos hablando de un ENTP, que es el pensamiento introvertido. ¿Qué pasa? En el caso del MBTI clásico, esto se ha establecido así, porque veis, como podéis comprobar, la función principal es pensamiento. Habíamos dicho en el anterior vídeo que las funciones pensamiento y sentimiento son funciones de decisión y las de intuición y sensación son funciones de percepción. Entonces esto, como podéis ver también en esto, en lo que os acabo de enseñar, una función, la primera función es introvertida o extrovertida, pero la segunda función, la auxiliar, es de la orientación opuesta. Es extrovertida o introvertida, ¿vale? Al contrario que la primera. ¿Esto por qué es? Pues en el MBTI clásico se entiende que una persona está en el equilibrio cuando su función dominante está constantemente en el mundo interior, ¿vale? Pensamiento introvertido, yo pensando constantemente cuáles son mis marcos de referencia mentales, lógicos, ¿vale? Qué tiene sentido y qué es lo que no lo tiene para mí. Pero yo necesito incorporar información del exterior, ¿vale? Necesito incorporar información, ¿vale? Función perceptiva del exterior, ¿vale? Extrovertida. Entonces, la función extrovertida trae al mundo interior, ¿vale? Esos contenidos que al INTP le van a servir para analizar después. Lo mismo pasa con el caso del ENTP. El ENTP tiene, al contrario que el INTP ya me habéis dicho que tiene intuición extrovertida, se trae los contenidos del exterior. El ENTP se trae el pensamiento introvertido, ¿vale? El pensamiento introvertido es eso que yo tengo internamente y que yo observo mi propia lógica, ¿vale? En el mundo exterior yo estoy constantemente escaneando oportunidades, pero en mi mundo interior yo tengo mi propio marco de referencia de lo que es lógico y mi propio entendimiento de toda la información que yo traigo fuera. La diferencia entre un INTP y un ENTP en este asunto es que el ENTP va a pasar más tiempo fuera de su cabeza, mientras que el INTP va a pasar más tiempo dentro de su cabeza, y eso al final va a producir algunos efectos. Vale, ¿qué pasa en el caso de la sensación introvertida, ¿vale? Que es la función terciaria del INTP. La función terciaria, ¿vale? Del INTP es la sensación introvertida, y esto se considera, ¿vale? Como hemos dicho, la auxiliar se considera como una función de apoyo. La función terciaria se considera como una función aspiracional. Esto fuera del marco del MBTI clásico no es así, ¿vale? El CPT, por ejemplo, esto no es así. Pero bueno, se considera que, digamos, es una función que está un poco en menor intensidad que la función auxiliar. Hay una cosa importante a notar, ¿vale? De esta función, y es que es del mismo tipo que la función auxiliar, ¿vale? La sensación introvertida es una función de percepción exactamente igual que la intuición extrovertida, que es una función de percepción. Y como podéis ver, la función dominante y la función inferior son las dos de decisión, pensamiento, sentimiento, mientras que las dos de en medio son intuición y sensación. Esto sigue la misma estructura en el caso de ENTP, percepción al principio y al final y decisión en las dos de en medio, ¿vale? Y veis que se van alternando constantemente en introvertido, extrovertido, introvertido, extrovertido, ¿vale? Porque siguen esa dinámica.
Pues eso, la función terciaria es aspiracional, es una función pues que, digamos, no dominas tan bien como la auxiliar, básicamente sería eso en el MBTI tradicional, y entraremos en otros enfoques en otro momento. Y la función inferior es una función que, como podéis ver, contradice a la función dominante. Como he explicado otras veces, la función inferior, ¿vale? El sentimiento extrovertido, es una función que se encarga de recoger el ambiente emocional en el que yo me encuentro, y que el pensamiento introvertido es una función que se encarga de mis ideas lógicas y pensar con objetividad dentro de mi cabeza. Entonces, para que yo pueda pensar con objetividad dentro de mi cabeza, tengo que apartar la influencia emocional, el sentimiento extrovertido, de los demás para que no nublen mi juicio. Lo mismo ocurre con los ENTP. Para que yo pueda estar en el mundo escaneando las nuevas oportunidades, ¿vale? La intuición extrovertida, ¿vale? En el caso dominante, yo tengo que reprimir mi sensación introvertido, es decir, mi zona de confort, mi búsqueda de estabilidad, mi búsqueda de concreción. Los conceptos no pueden estar concretos y atados si yo voy a estar constantemente moviéndolos y probando lugares nuevos para todos esos conceptos, ¿vale? Entonces, es una función reprimida, ¿vale? En el caso del MBTI clásico. Luego, cuando pasemos al CPT, veréis que esto no es tan así, sino que simplemente opera en una dinámica diferente, en un caso activo y en otra pasiva. Pero bueno, no entramos ahí. Esto es un poco para que entendáis el lugar que ocupa cada función, ¿vale? Por mucho que en CPT las dinámicas entre funciones sean diferentes, al igual que en Objective Personality, esta estructura se mantiene en todos los marcos que derivan del MBTI que yo haya visto en Socionics, en Objective, en CPT y en cualquier otro sistema. Este marco, esta estructura del MBTI, esta estructura que viene, porque Carl Gustav Jung, como del que os hablé en el primer vídeo, no postuló en absoluto esta estructura de funciones cognitivas. Él solo atestiguó que existían y cómo operaban. MBTI significa Myers-Briggs Type Indicator, ¿vale? Es el indicador que elaboraron Catherine Myers e Isabel Briggs a mediados del siglo XX, y cogieron y crearon esta estructura, ¿vale? Y esta estructura de tipos y de dinámicas se mantiene. Lo único que cambia es qué dice cada uno, qué hace cada tipo, cada función cognitiva dentro de la misma estructura, ¿vale? Así que esta estructura es bastante importante y sobre ella vamos a ir construyendo los próximos vídeos. Así que bueno, espero que la voz no se haya molestado mucho. Espero que, bueno, que os haya parecido interesante como siempre, y nos vemos en los próximos vídeos. Cualquier duda en los comentarios. Así que bueno, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.